Bien, entonces, en la clase de hoy día vamos a revisar algunas cosas que tienen que ver con el texto de Álvarez y Angulo, que hace una relación, que es una relación natural, entre lo que implica la cognición, ¿cierto?, y los procesos de escritura. Lo primero que hace este texto es hacer una mirada, ¿cierto?, a la investigación que se ha hecho respecto de las diferentes prácticas que implican el acto de escribir. Y básicamente, ¿cierto?, él va dejando una serie de esquemas que pretenden ir observando el proceso de escritura desde diferentes perspectivas. Una de las cosas que Álvarez y Angulo subrayan en su texto es que la escritura es una habilidad compleja y que por tanto requiere la movilización de una serie de subhabilidades en distintos momentos y de manera concurrente. Esto quiere decir que sean de manera concurrente, quiere decir que se van movilizando al mismo tiempo para la construcción de un texto. Si nos fijamos en la primera imagen tiene varias cosas que son relevantes. En estos círculos, en estos dos círculos concéntricos, ¿cierto?, aparece un primer nivel que está dado por el conocimiento que necesita el escritor para poder afrontar la tarea de escritura. Una de las cosas que nosotros ya conversamos en clases es lo que tiene que ver con el conocimiento de los géneros discursivos. Y esto básicamente, ¿cierto?, encuentra su correlato si nosotros pudiéramos hacer un link directo hacia las bases curriculares. Tiene que ver con los tipos de textos que van apareciendo en la trayectoria escolar de educación básica y que podríamos reducirlo en esa mirada, en la mirada del currículum, a aquellos géneros que son propiamente narrativos, dentro de los cuales hay varias tipologías de texto, y aquellos que son los no literarios. Por ejemplo, hay un conocimiento que los niños necesitan tener, ¿cierto?, desde la lectura hacia la escritura, por ejemplo, de todos aquellos que son formas narrativas. Y en ese sentido, el conocimiento de la forma de esas estructuras narrativas es necesario para que, por ejemplo, ellos puedan escribir, ¿cierto?, las cosas que los docentes les solicitan en clase. Por ejemplo, que escriban un cuento, que es una estructura súper clásica, que los niños manejan en general muy bien, y que necesitan movilizar ese conocimiento a la hora, ¿cierto?, de poder producir sus propios textos dentro de este género. Además, el conocimiento del tema. Hay algunos escritores que señalan, ¿cierto?, que este es un elemento fundamental para la producción de buenos textos escritos. Y esto, por ejemplo, es muy relevante cuando nuestros estudiantes tienen que escribir textos no literarios. Para escribir un texto no literario necesitamos que los estudiantes tengan de dónde tengan información que puedan articular luego en el texto. El destinatario y la audiencia, los otros elementos tienen que ver con aquello que ya hemos conversado en clase. El conocimiento, ¿cierto?, del destinatario y la audiencia, por ejemplo, permite ajustar el registro. Si yo estoy escribiendo un artículo informativo, tengo que tener muy claro quién es el destinatario de ese artículo informativo, porque eso me permite ajustar registros. Por ejemplo, el usar un registro formal, si yo estoy haciendo un artículo informativo para una audiencia, que es una audiencia, ¿cierto?, que puede estar fuera del colegio. Por ejemplo, los padres. Por ejemplo, los padres. Lo mismo la situación comunicativa, es decir, todos aquellos elementos que van a permitir pasar a el proceso de textualización en el que se movilizan los procesos cognitivos. El conocimiento del género discursivo previo a la planificación, previo a la redacción y a la revisión.
¿Cómo yo puedo tener buenos procesos, por ejemplo, de revisión? Lo puedo hacer, entre otras cosas, a la luz del género discursivo. Es decir, yo puedo saber si ese texto que estoy escribiendo, ¿cierto? Y que responde a una determinada tarea que ha sido dada por el docente, puedo hacerlo, ¿cierto? En relación a que mi texto, el texto que yo estoy produciendo, se parezca o sea, ¿cierto? Parecido en su estructura a el texto de referencia sobre el cual estoy escribiendo. Lo mismo las normas de textualidad. Y en las normas de textualidad está todo aquello, ¿cierto?, que ya hemos discutido, es decir, cómo yo articulo la superestructura, la macroestructura del texto, y a nivel interno, ¿cierto?, cómo puedo generar un texto con buenos mecanismos de cohesión, de pronominalización, de correferencia. Entonces, esa primera figura, que se denomina en el texto complejidad del proceso de escritura, tiene que ver con todos los niveles que el niño, la niña, el joven, el adolescente o nosotros mismos, ¿cierto?, tenemos que movilizar o tenemos que tener claro para poder enfrentar la tarea de escritura. Y si ustedes se fijan, acá hay una figura que tiene que ver con los aspectos que intervienen en la enseñanza de la escritura. Primero que todo, el conocimiento, el entendimiento de que escribir es un proceso que nos permite comunicarnos con otros, que nos permite, ¿cierto?, ponernos en relación con el mundo circundante, porque salvo en casos muy particulares donde la audiencia soy yo misma, que es el caso, por ejemplo, no sé, del diario de vida, en general los textos son escritos para una comunidad. Y esa comunidad, ¿cierto?, se traduce, el conocimiento de esa comunidad se traduce en este primer óvalo que tiene que ver con lo social, el conocimiento de la audiencia, los destinatarios, el género que yo voy a escribir. Pero también confluyen acá elementos que son propiamente cognitivos. ¿Cuáles son estos elementos? Por ejemplo, las estrategias cognitivas y metacognitivas que yo voy asociando, en este caso, a cada uno de los momentos de la planificación y escritura de un texto. Nosotros la última semana que tuvimos clase, estuvimos viendo estrategias de planificación, cómo se genera un texto. Y esa generación del texto responde a un trabajo intensivo que tiene que hacer el docente, ¿cierto?, de proveer una estructura sobre la cual los niños y niñas vayan a desarrollar sus textos. Y esto se contrapone a esta figura de la hoja en blanco, de vaya y escriba, ¿cierto?, sobre algún tema que usted elija, para quien usted quiera y de la forma que usted quiera. Se contrapone un poco a esta lógica de la escritura como proceso, en que efectivamente nosotros tenemos que darle a los estudiantes elementos también para que puedan monitorear su propio proceso, para que logren ese proceso de autorregulación que les permita ir haciendo, ¿cierto?, el link entre lo que están haciendo y, por ejemplo, los elementos de la situación comunicativa. Además, está otro elemento que lo leímos, ¿cierto?, en el documento del Plan Nacional de Escritura, y que tiene que ver con la motivación. Ya sabemos, ¿cierto?, que la motivación, y lo vimos, y lo vimos allí desde la literatura especializada, vimos que la motivación muchas veces es un factor explicativo del resultado, mucho más incluso que las propias competencias de escritura que tiene un estudiante. Por lo tanto, en este caso, ¿cierto?, es un factor interviniente en el proceso de escritura y explica también el resultado conforme a la tarea que se ha entregado. Y si ustedes se fijan acá, este siguiente óvalo que tiene que ver con los elementos lingüísticos son aquellas normas, ¿cierto?, de textualidad que permiten hacer el trabajo de escritura, ¿cierto?, desde el aspecto propiamente lingüístico, y que tiene que ver con esto que yo señalaba anteriormente, con el dominio de pronominalización, de correferencias, de una sintaxis adecuada, la selección de un vocabulario pertinente a la tarea, todos aquellos elementos que van a permitir, ¿cierto?, que ese texto se construya. Y hay aquí un elemento que está fuera,
que está afuera, que dice la intención comunicativa, que también, ¿cierto?, es un foco que hay que considerar cuando se escribe un texto. ¿Qué queremos con este texto? Queremos contar, queremos argumentar, queremos informar, queremos describir, y entonces la intención comunicativa, ¿cierto?, desde afuera está también ordenando la generalidad del proceso de escritura. Y evidentemente, ¿cierto?, esta información se va intersectando con el proceso de escritura. Hay un elemento aquí, ¿cierto?, que tiene que ver con el conocimiento y las experiencias. Evidentemente, mientras los niños y las niñas tengan mayor experiencia o mayores oportunidades de escribir, evidentemente, ¿cierto?, este conocimiento general que está en la figura anterior y está en esta, va a verse acrecentado. Si la tarea de escritura es una tarea que se da de manera aislada, en momentos específicos del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua, evidentemente, ¿cierto?, va a resultar mucho más dificultoso para el profesor movilizar todos estos elementos que están asociados a la tarea. Acá, ¿cierto?, en las páginas siguientes hay varias ideas que son relevantes. La primera tiene que ver con aquello que la escritura, evidentemente, ¿cierto?, y también lo hemos conversado, requiere el dominio de habilidades como el conocimiento sintáctico. Por lo tanto, eso implica que yo como docente tengo que tener también sumamente claras cuáles van a ser los apoyos y las retroalimentaciones que yo voy a dar en términos de la construcción de las estructuras sintácticas que están a la base de la escritura de un texto. El contenido semántico, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con vocabulario pertinente, ¿cierto?, al tema que se está escribiendo, indicadores de cohesión, el género y tipo de texto, las formas léxicas y sus relaciones, las dimensiones estilísticas, es decir, cómo se construye un texto que es adecuado en términos del producto final que yo estoy haciendo, el registro, si es un texto que yo escribo, ¿cierto?, para una audiencia y por tanto necesito ajustarme a ciertos cánones de formalidad, etc. Los procesos motivacionales y emocionales, la creatividad. Y veíamos, ¿cierto?, que este elemento de la creatividad básicamente es un pilar fundamental, sobre todo cuando estoy trabajando escritura libre o creativa. Y veíamos que en el currículum escolar aparecen estos dos conceptos, aparece la escritura creativa también. Por lo tanto, tengo que proveer las oportunidades para que esa escritura creativa, ¿cierto?, tenga un espacio en el aula. Bueno, los modelos de escritura, ¿cierto?, han ido cada vez incorporando con mayor precisión estos elementos que lo más relevante es que implican el dominio, ¿cierto?, acabado de cada uno de ellos por parte del profesor o la profesora. El profesor o la profesora, recordemos que tiene que ser un modelo, ¿cierto?, para sus estudiantes, en tanto modelo lector y modelo escritor. Por tanto, es súper importante que el docente pueda manejarse en estos niveles y a partir de ese dominio, que es un dominio disciplinar, pueda trabajar, ¿cierto?, la escritura en el aula. Acá, fíjense ustedes que hay una figura número 3, una figura número 4, que implica, ¿cierto?, los esquemas sociocognitivos para la producción de textos escritos. Si ustedes se fijan aquí, hay conceptos que ustedes ya conocen. Nosotros vimos que la escritura como proceso implica al menos tres grandes ejes o tres grandes subprocesos. La planificación del texto, que es cuando nosotros llevamos a los estudiantes, a partir del conocimiento del tema, a partir de los elementos de la situación retórica, les permitimos, ¿cierto?, o les damos la posibilidad de que ellos se enfrenten a la posibilidad de estructurar el texto,
Aquí fíjate que en la planificación, tanto como en la textualización y la revisión, el conocimiento de los géneros es fundamental, ¿ya? Cuando nosotros escribimos, por ejemplo, con los niños una anécdota, la anécdota, que es un texto narrativo, breve, aparentemente sencillo, podemos llegar a pensar que es un texto sencillo de construir para los niños y niñas, pero la anécdota en sí misma es un género, y como género está caracterizada, ¿cierto?, por una estructura narrativa breve, en la que se cuenta una situación que en primera persona hemos vivido. Evidentemente, ¿cierto?, la anécdota implica, ¿cierto?, la relación del sujeto que narra con la situación que se está narrando, y además, ¿cierto?, tiene un elemento que es el que quiebra, o sea, el que produce un quiebre entre la situación que estoy contando, un acontecimiento que ocurre, y posteriormente la reacción de quien lo ha vivido. Entonces yo voy contando que voy en la micro muy tranquilo y de pronto, ¿cierto?, se me cae la mochila, o se me queda atorada la mochila en la puerta. El chofer cierra la puerta y la micro parte, ¿cierto? Y yo sigo andando arriba de la micro con la mochila fuera de la micro. Entonces, efectivamente hay una situación que aparenta normalidad y en la que se produce un quiebre. Y ese quiebre me produce cosas. Me produce vergüenza, me produce pena, me produce risa, ¿cierto? Y eso es un texto que evidentemente, ¿cierto?, va a tener ciertos marcadores discursivos que van a estar en primera, va a estar siempre la anécdota en primera persona, siempre va a ser un texto carente de grandes descripciones, sino que va más directamente al hecho. Y desde esta perspectiva, como la hemos caracterizado, ¿cierto? Cuando yo voy a planificar una anécdota, lo primero que hago es establecer estas características. ¿Cómo tiene que ser nuestro texto para que ese texto sea una anécdota? Y evidentemente entonces lo que voy a hacer es que los niños y niñas busquen en su repertorio de experiencias vitales, de cosas que le han pasado en la vida, ¿cierto?, esto que se ajusta a lo que yo estoy señalando. Y entonces a lo mejor en esa planificación lo que yo voy a hacer es un ejercicio que a lo mejor va a estar mediado por la oralidad, es decir, a ver, yo les cuento una anécdota, cuéntenme ustedes alguna situación que les haya pasado que se parezca a esto que estamos definiendo que es una anécdota. Y desde esa perspectiva, ¿cierto?, lo primero que vamos a hacer es planificar pensando y considerando estos elementos que están acá. Están acá, fíjense ustedes, el género, ¿ya? El género discursivo. ¿A quién le vamos a narrar esta anécdota? Probablemente en tu definición de la tarea ya está especificado eso. Vamos a contar anécdotas y vamos a hacer un anecdotario, ¿cierto?, de situaciones que hemos vivido como curso, como quinto básico, y las vamos a intercambiar entre nosotros, o las vamos a dejar en biblioteca para que otros compañeros las lean, en fin, toda la definición que tú hayas hecho de la tarea. Y con esos elementos, ¿cierto?, recién tú vas a la planificación del texto. Y en esa planificación del texto, vuelvo a la imagen de acá, en esa planificación del texto, entonces viene el proceso de textualización, que es un proceso, ¿cierto?, demandante en cuanto el estudiante va a tener que movilizar todas aquellas cosas que están puestas en los elementos anteriores, la motivación, su propia motivación y la motivación extrínseca, ¿cierto? Y luego esa textualización, que es el proceso, ¿cierto?, a lo mejor en el que un profesor o profesora tiene que poner mucho más tiempo, ¿cierto?, requiere de una etapa de revisión. Recuerden que habíamos dicho que, de acuerdo a los modelos de Breiter y Scardamalia, los escritores que tienen más experiencia son aquellos escritores que tienen más herramientas, por ejemplo, para revisar sus propios textos, porque la revisión es también un proceso metacognitivo. Imagina un niño, ¿cierto?, que no logra reconocer esto que estábamos señalando previamente,
que la anécdota siempre es una narración que se hace desde un yo o desde un nosotros. Y en tanto, y eso en tanto, ¿cierto?, implica el dominio de los pronombres. Y por tanto, si un niño escribe pensando en otro, probablemente, y no tiene herramientas para hacer esta revisión, probablemente esa revisión va a ser mirar su propio texto y sentirse conforme con él. Y esa conformidad no está dada porque quiere sacarse rápidamente la tarea de encima, sino que está dada, ¿cierto?, porque carece de estas herramientas. ¿Cómo lo hace un profesor entonces? Define previamente esto que yo les he señalado. ¿Qué consideraciones vamos a tener cuando escribamos, ¿cierto?, este texto? Y la revisión, por tanto, no se puede hacer en el aire, sino que se tiene que hacer a través de algunos instrumentos evaluativos. Y aquí es donde, por ejemplo, una vez que tú has definido qué cosas van a construir este texto o qué elementos vamos a considerar para escribir este texto, en este caso, ¿cierto?, la anécdota, vas a poder orientar esta revisión. Por eso, cuando mirábamos el modelo de Flyway y Hayes, veíamos que este es un proceso recursivo. La textualización no implica la finalización del texto, implica que ese texto, ¿cierto?, ya se constituye como un producto sometido a múltiples revisiones. De hecho, veía yo un video, ¿cierto?, de un niño que después se los voy a dejar puesto en el aula, y lo analizábamos hoy día con el profesor de evaluación, y lo mirábamos desde una doble perspectiva. Él lo miraba desde cómo un niño puede hacer juicios evaluativos de su propia producción, y yo lo miraba desde esta lógica de la escritura como proceso. Entonces, en este video, el niño va diciendo, ¿cierto?, que él varias veces le pasó que decía ya, este es el texto final, pero algo en su fuero interno le decía, a ver, pero ¿este es el texto terminado? Y entonces, cada vez que volvía a leer el texto, sentía que habían cosas que podía mejorar, que podía clarificar, que podía, ¿cierto?, volver a reescribir. Y esa conciencia, ¿cierto?, esa conciencia está dada solamente cuando los niños tienen muchas experiencias vinculadas con la escritura de textos. No es posible que un niño que escribe un texto, no sé, de manera muy aislada, de manera muy descontextualizada, y casi como la escritura como una actividad en sí misma, pueda, ¿cierto?, hacer este ejercicio. Por eso la escritura se configura desde este texto como una habilidad compleja, con una demanda cognitiva, tanto de parte del docente como de parte del estudiante. Entonces, este esquema, fíjate tú, que tiene al centro el proceso de escritura y aún más al centro tiene al texto final. Pero fíjate que alrededor hay una serie de preguntas que son estas preguntas orientadoras. ¿Quién escribe? ¿Qué escribe? ¿Cierto? ¿A quién le escribe? ¿Con qué propósito escribe? Súper importante, porque el propósito es el que nos permite ajustar, ¿cierto? Por ejemplo, el registro del texto. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todos los procesos que tienen que ver, ¿cierto?, con esta formulación de interrogantes que tienen como centro el producto final de este texto, ¿cierto?, que queremos que sea, tal como yo les estoy dando el ejemplo, queremos que sea una anécdota, y no queremos que sea un microcuento, y no queremos que sea un cuento, ¿ya? Porque la anécdota fundamentalmente es la narración de un hecho que hemos vivido. Y fíjate que cuando pensamos en un cuento o en un microcuento, estamos pensando en una categoría de ficción. Y la anécdota no es un relato de ficción. Yo no me puedo sentar a inventar anécdotas. Ese no es el sentido del género, ¿ya? Entonces, el anecdotario, en este caso, ¿cierto?, está compuesto por una serie de situaciones que queremos contar a partir de hechos que hemos vivido, que tienen esta lógica. Hay un quiebre con una situación cotidiana que produce un efecto que es la risa, la pena, la vergüenza,
etcétera. Bien, y entonces, ¿cierto? Como ya hemos visto estas tres imágenes y hemos visto cómo se relacionan, volvamos acá, ¿cierto? Al texto. Acá. Los procesos cognitivos asociados a la escritura han sido venido estudiando, tal como dice el texto, desde la década del 60 en adelante. Vemos cómo en el 83 aparecen estos modelos, ¿cierto? En esa década, en la década de los 80 aparecen estos modelos, el de Flowery Hayes, de Beretier Carramaglia, de Ninstrad, varios modelos, que parten fundamentalmente mirando, ¿cierto?, que un texto producido no es solamente, como lo dice acá, lamentablemente no lo puedo ir marcando, pero acá, no es un texto que está producido simplemente con una funcionalidad estética, es decir, construir un texto agradable para que otro lo lea, sino que implica, ¿cierto?, el movilizar, como veíamos, ¿cierto?, los diferentes usos de la lengua. Y entonces, ¿cierto?, vemos que como tal el proceso de escritura es un proceso estratégico. Y como proceso estratégico, fíjate tú que aquí hay una tabla súper interesante. Requiere de una serie de fases. Fíjate que acá está lo mismo que está en este esquema anterior, pero está, ¿cierto?, asociado a estrategias cognitivas y a estrategias metacognitivas. El acceso al conocimiento, dice abajo leer el mundo. Claro, porque recuerda que la capacidad que nosotros tenemos de leer y escribir es una capacidad que nos permite el contacto con el mundo. Y escribimos siempre para otros. Podemos escribir para nosotros mismos, pero la escritura implica esencialmente un acto social. Fíjate este acceso al conocimiento. Entonces yo hoy día, por ejemplo, estaba viendo una clase donde los estudiantes de sexto básico A tenían que, en grupo, ¿cierto?, armar un artículo informativo acerca de un tema que se les había asignado al azar. Y esos temas eran, ¿cierto?, primero un proceso de investigación de un personaje famoso asociado a un ámbito, ¿cierto?, de la cultura, de la ciencia, del cuidado del medio ambiente. Y entonces, por ejemplo, a un grupo le toca Tomás González en el área de deporte, a otro grupo le toca una astrónoma famosa que hay en Chile, a otro grupo le toca Isabel Allende, ¿cierto?, en el ámbito, ¿cierto?, de la literatura, a otro grupo en este mismo ámbito le toca Jodorowsky, a otro grupo le toca Christian Endler, también vinculado al deporte, y así. Les tocaron físicos, biólogos, deportistas, y lo primero que ellos tienen que hacer, ¿cierto?, es hacer una indagación de quién es este personaje que les ha tocado, ¿cierto?, para poder escribir acerca de él. Y fíjate que esto implica que la primera tarea de escritura hoy día de esos niños, con una pauta que tenía la profesora en formación, era acá, rastrear información en la memoria, en conocimientos previos y en fuentes documentales. Entonces yo me pasé por los grupos y les decía, ¿quién les tocó a ustedes? Entonces un grupo me decía, nos tocó Isabel Allende. Isabel Allende, y un chico dice, Isabel Allende, que es la hija del presidente. Ya, fíjate que hay un conocimiento previo ahí, pero no es esa Isabel Allende. Isabel Allende no es la congresista, sino que es Isabel Allende la escritora, que no es hija de Salvador Allende, es la sobrina, creo. Por lo tanto, fíjate cómo ese conocimiento previo, en algún momento, ¿cierto?, tiene que ser, entra a discutirse. Ah, me dice él, no es Isabel Allende, no. Ah, dice otro, es la escritora. Sí, la escritora. Probablemente en sexto básico los niños, era un curso de puros niños, no han leído Isabel Allende, porque los textos de Isabel Allende en general, si se van a leer en la etapa escolar, se leen en enseñanza media, no en enseñanza básica. Por lo tanto, ¿qué sabían ellos acerca de esta persona que se les había asignado? Identificar el público y definir la intención, claro, porque lo otro que estaba en esa pauta con la que estaban trabajando era decir, ¿quiénes son los emisores de este texto y quién es el destinatario? Entonces ellos acordaron, ¿cierto? Evidentemente los emisores eran ellos mismos los que conformaban cada uno de los grupos y los destinatarios eran también, ¿cierto?, ellos mismos en tanto sus compañeros de sexto básico.
y luego iban a intercambiar los textos, había toda una planificación del proceso de escritura de parte de la profesora, pero ellos lo verbalizan, es decir, estamos escribiendo un texto que tiene que tener estas características y lo vamos a hacer en un registro formal. Recordar planes, modelos, guías para redactar géneros discursivos. Entonces, la profesora había hecho este mismo ejercicio en una secuencia didáctica anterior a este, donde ellos ya iban a escribir solos, y anteriormente ellos habían escrito en conjunto, toda la sala habían usado esta estructura para escribir un texto acerca de los teléfonos celulares. Entonces, habían hecho este mismo ejercicio para producir un texto del tipo artículo informativo. Y por tanto, había quedado para ellos, porque yo lo constaté hoy día, había quedado para ellos tan claro cómo se hacía este procedimiento que rápidamente pasaron a trabajar en esta guía donde tenían que ir levantando información. Hacer inferencias para predecir resultados o para completar información. Evidentemente, ¿cierto?, con los recursos que tenían en la sala de clases, no podían avanzar si no era, ¿cierto?, estructurando el trabajo, porque esto implica que yo tengo que ir acá, ¿cierto?, a fuentes documentales. Entonces alguien tenía un celular y empezaron a buscar información que evidentemente, ¿cierto?, es una información que puede estar en Wikipedia, por ejemplo, y que yo necesito transformarla para mi texto. Y ahí es donde también hay un primer indicio de lo que implica ser un escritor, yo ni siquiera diría experto, sino un escritor con experiencia en la elaboración de una tarea como esta. Porque no es ir a Wikipedia, cortar lo que dice Wikipedia y ponerlo acá, sino que hay un proceso de transformar el conocimiento, que es el modelo, uno de los dos modelos de Bereitet y Scardamalia. Cómo esa información que está aquí, más la de otras fuentes documentales, se transforma para ir, ¿cierto?, a mi texto. Y fíjate que está asociado, y esto es lo más importante de este texto, está asociado inmediatamente con estrategias metacognitivas, que implican reflexión, evaluación y análisis. Reflexiono acerca del proceso de escritura, examino factores ambientales, evalúo estrategias posibles de cómo lo podemos hacer. ¿Ya? Y, por ejemplo, acá, todo lo que tiene que ver con cómo nos organizamos como grupo, dónde buscamos información. ¿Esta información que estamos encontrando en esta fuente es una información válida o no? ¿Será necesario que la contrastemos con otra información? ¿La información que hemos encontrado es suficiente? Fíjate que acá dice, evaluar estrategias y posibles para adquirir sentido y recordarlo. Esta información que encontramos, ¿es fidedigna? ¿Es suficiente? ¿Hicimos una indagación profunda acerca del personaje que nos tocó? ¿Ya? Y eso, evidentemente, si tú lo piensas en el lapso de aula, en un lapso de aula, implica que debieras tener al menos, ¿cierto?, una o dos clases para trabajar la planificación. Si has hecho este ejercicio previo, como lo hizo esta profesora, probablemente cuando llegues a la tarea que está asignada a grupos más pequeños, eso va a ser mucho más rápido. Luego viene la planificación, leer para saber. Fíjate que nunca se abandona la lectura, ¿cierto? Y esto nos remite a lo que habíamos visto en algún momento con Sole, que definía los propósitos de la lectura. Seleccionar información necesaria en función del tema, la intención y el público. Clasificar, integrar, jerarquizar la información. ¿Qué vamos a decir primero acerca de este personaje? Entonces, cuando estos mismos niños, que los vi en varias secuencias de clases de escritura, estaban escribiendo el texto, escribiendo colaborativamente un artículo informativo acerca de los celulares, ellos decían, ¿qué vamos a decir primero? ¿Qué vamos a decir primero? Por ejemplo, vamos a
describir lo que es un celular, vamos a hacer algo de historia acerca de cuando, ¿cierto?, aparece el primer celular, ¿cierto?, o cuando, no sé, se empiezan a utilizar teléfonos inalámbricos que luego dan origen a la tecnología, ¿cierto?, que permite la comunicación así como la conocemos hoy día. Aquí hay tomas de decisiones que también son relevantes, ¿cierto?, a la hora de planificar el texto. Elaborar esquemas, mapas conceptuales y resumen. Aquí, si tú estás trabajando con niños más pequeños, lo que te conviene, ¿cierto?, es tener esto que llamábamos los carteles, ¿cierto?, alfabetizadores. Por ejemplo, tú tienes en la sala, ¿cierto?, un cartel donde está toda la información que hemos recogido o que los mismos estudiantes han dicho que debiera ir en nuestro texto. Y la puedes tener ahí disponible, ¿cierto?, para que ellos vayan volviendo una y otra vez. Por ejemplo, voy a volver al texto de la anécdota. Yo voy, ¿cierto?, y todo esto que hemos dicho de cómo es una anécdota, qué características tiene, qué pronombre, ¿cierto?, es el que yo tengo que emplear para empezar mi trabajo. Yo, a mí, me, fíjate ahí en todos los pronombres que un niño debiera conocer. Nosotros, nos, ¿cierto? Esa vez nos vimos, nos encontramos, ¿ya? Fíjate todos los elementos que tienen que ver allí con ese conocimiento. Lo podemos tener en esquemas, en resúmenes, en mapas conceptuales. Entonces, les doy otro ejemplo, que también se los comenté en clase. Vi otra experiencia de trabajo colaborativo con la carta, y lo primero que aparece, ¿cierto?, desplegado en un data que proyectaba hacia la pizarra para que los niños pudieran escribir, era la silueta de la carta. Y entonces los niños que ya habían leído cartas, sabían que acá arriba iba la fecha, sabían que aquí iba el destinatario, sabían que este era el cuerpo de la carta y sabían que la carta tiene una firma, un saludo de despedida y una firma. Por lo tanto, ¿cierto?, ese apoyo gráfico de la silueta permitía que los niños rápidamente pudieran pasar a pensar en qué iban a decir en esa carta, que además estaba puesta en una situación comunicativa que yo se las expliqué en clase. Los niños habían hecho unos carteles y la directora, ¿cierto?, les mandó una carta felicitándolos por la iniciativa que habían tenido por hacer estos afiches que eran sobre el día del no bullying, ¿cierto? Y entonces ellos, esa situación completa les permitía configurar, más todo el conocimiento que tenían acerca de las cartas, la tarea que tenían que hacer. Y acá las estrategias metacognitivas que están asociadas están puestas en diseñar el plan que se piensa, ordenar las acciones que vamos a decir primero y que vamos a decir después, seleccionar estrategias personales adecuadas. Mira, a mí me resulta hacerlo así, ¿ya? Observar cómo está funcionando el plan, qué sé yo, buscar estrategias adecuadas en relación al entorno, revisar, verificar y corregir o corregir las estrategias. Luego viene el proceso de producción textual. Fíjate, leer para leer el mundo, leer para saber. Ahora vamos a leer para escribir. Y entonces viene, ¿cierto?, el proceso de textualización, que tiene que ver con organizar, con desarrollar y contextualizar. Ahí hay tres verbos, ¿ciertos?, que ordenan esta fase. Organizar según los tipos textuales y géneros discursivos. Nuevamente nos vamos al esquema 1 y al esquema 2 donde aparecen estos géneros discursivos. Entonces, ya, me salgo de la anécdota y voy a la escritura de, no sé, de la fichas que estamos haciendo con los estudiantes en la clase de ciencias. Recuerda que no solo escribimos en la clase de lenguaje, escribimos en todas las asignaturas. El currículum está atravesado transversalmente por la escritura. Entonces, en esta parte del proceso, lo que hacemos es fundamentalmente organizarnos en función del género, ¿ya? En función del género. Las normas de textualidad, cohesión, coherencia. Piensa tú en si estamos trabajando con una ficha, a lo mejor, ¿cierto? La ficha, que es un texto también breve, donde estamos haciendo fichas, piensa tú, no sé, estamos viendo flora y fauna, ¿ya? O climas, que es algo que se ve en tercero básico, estamos viendo climas y lo que tenemos que hacer es fichas de los climas, ¿cierto?, en las distintas zonas chilenas.
Ya, entonces, fíjate que ese es un texto, que es un texto breve, porque qué tanto más podemos decir, ¿cierto? Es un texto breve, es un texto que va a tener palabras o va a tener un vocabulario específico, ¿cierto? Un vocabulario específico. Por ejemplo, clima continental, ¿ya? Clima continental. ¿Qué significa que una zona tenga clima continental? ¿Ya? Y esas palabras, ¿cierto?, de vocabulario van a tener que ahora, ¿cierto?, configurar este texto en su especificidad. Las normas de textualidad, la cohesión, la coherencia. Probablemente una ficha requiera de nosotros un solo párrafo. Un solo párrafo. Y ese párrafo, entonces, es un párrafo suficientemente informativo que dé cuenta de todos los elementos que definen el clima de una determinada zona geográfica. Intencionalidad, aceptabilidad, situacionalidad, informatividad, intertextualidad, mecanismos de organización textual, marcas de enunciación, adecuaciones, voces del texto, cortesía, modalización, todos los elementos, ¿cierto?, que se ponen en juego. Por ejemplo, pensemos en la contrastación entre esta ficha y la anécdota. En la anécdota, necesariamente, ¿cierto?, requeríamos que hacer presente al sujeto, al yo, ¿cierto?, que es el centro de esta narración. En este caso, cuando estamos construyendo una ficha, ¿cierto?, hay esa ausencia de esa pronominalización. Y lo que construimos, ¿cierto?, es un texto que probablemente va a decir, en el norte de Chile hay un clima determinado, ¿ya? Hay un clima. Y fíjate entonces, ¿cierto?, cómo el uso del verbo también es un elemento que en este caso es relevante, ¿ya? Es relevante. Y aquí no esperamos que los niños nos digan, a mí me gusta el clima tal o cual, sino que esperamos que esa descripción del clima sea suficientemente objetiva, ¿cierto?, para los fines de la ficha. Y evidentemente hemos trabajado la ficha previa y hemos mirado cuál es su estructura. O sea, piensa en lo mismo que te dije para la anécdota, pensando, ¿cierto?, en la ficha que vamos a construir. Desarrollar el esquema estableciendo relaciones entre ideas y o proposiciones, creando analogías, generando inferencias, buscando ejemplos y contraejemplos, dependiendo de las necesidades del texto. O sea, estos elementos van a depender de las necesidades del texto. Hay un ejemplo que yo les mostré en clase, que no sé si lo recuerdan. Era una infografía que les aparece a los estudiantes de sexto básico en un CIMSE de escritura, en que el tema era el coliflor, el picaflor de Arica, no el coliflor, el picaflor de Arica, que es un tipo de picaflor, ¿cierto?, endémico. Entonces en la infografía aparecían una serie de características del picaflor. El tamaño del macho y la hembra, la zona en que habitaba, de qué se alimentaba, cuánto medía, incluso decía. Había incluso una imagen donde mostraban el tamaño del picaflor en relación a una persona, y la tarea era recoger toda esa información para escribir un texto informativo acerca del picaflor de Arica. ¿Ya? Entonces, piensa que en ese ejercicio están ocurriendo varias cosas. Hay una serie de información que ya está dada, aquí no hay una tarea de investigación. Lo ideal es que un niño o una niña pueda trabajar en base a esa información y esa información pueda transformarla en un texto. Y evidentemente, ¿cierto?, es una tarea compleja en el sentido de que esa información se presenta desagregada en la infografía. Y cuando tú la llevas al texto, tienes que, por ejemplo, poner los conectores, ¿ya? Agrupar la información. En este primer párrafo voy a hablar de las características físicas del picaflor. Y voy a decir que el macho mide, no sé, 6 centímetros, la hembra mide 8 centímetros, que tiene un colorido X, que el tamaño de su pico, porque son mielíferos, ¿cierto?, el tamaño de su pico, etc. En el siguiente párrafo voy a hablar acerca de la zona en que habita el picaflor de Arica y de qué se alimenta, que está asociado. Entonces, fíjate que ese trabajo es un trabajo que implica
que yo planifico el cómo voy a escribir el texto, pero luego construyo el texto poniendo marcas, marcas de los conectores, armando la cohesión interna del texto. Desarrollar el esquema estableciendo relaciones entre ideas y o proposiciones, creando analogías, es decir, esto se parece a esto otro, generando inferencias, buscando ejemplos y contraejemplos. ¿Qué se podría decir? Por ejemplo, en el generando inferencias. Yo podría decir, a partir de la información que está en la infografía, podría decir que parece el picaflor, ¿cierto, de Arica, una especie frágil, en términos de que la vinculación con su entorno, ¿cierto?, es la que permite su subsistencia. Y que, por tanto, si nosotros cambiamos elementos de su entorno, probablemente vamos a afectar, ¿cierto?, la permanencia de la especie. Fíjate que esa es una inferencia que es algo que no está en el texto, pero que lo podemos construir también a partir de la información que hay en él. Textualizar, teniendo en cuenta el registro adecuado según el tema, la intención, el público destinatario, elaborar borradores o textos intermedios. Entonces, claro, así es como debiera verse mi texto, pero este no es el texto final. Vamos a darle otra vuelta, lo vamos a socializar con el compañero, lo vamos a leer adelante, es decir, todas las instancias que te permitan a ti nutrir, ¿cierto?, al estudiante de más información, de mejoras en la sintaxis del texto, uso de un vocabulario pertinente, el solo ejercicio de decir de qué otras maneras podemos nombrar al picaflor para no usar la palabra picaflor en cada uno de los párrafos. Entonces podemos decir esta ave endémica, esta especie, ¿ya? Y esos elementos, ¿cierto?, son los que van nutriendo la construcción del texto. Y acá al lado hay algunas estrategias metacognitivas, diseñar el plan que se piensa seguir, prever y ordenar las acciones. Entonces, cuando yo voy a escribir mi texto, estoy pensando en el párrafo 1, el párrafo 2 y el párrafo 3. ¿Ya? Si es un artículo informativo, el párrafo 1 que tendrá un inicio, el párrafo 2 que será un desarrollo, el párrafo 3 que será desarrollo y el párrafo 4 que será cierre. Entonces todos esos elementos, ¿cierto?, van a estar dados en tu diseño de la clase. ¿Ya? No emergen de manera espontánea, eso quiero que quede súper claro, a menos que tú tengas niños que sean muy expertos, escritores muy expertos, no emerge de manera espontánea. Entonces, generalmente lo que hacemos en aula es trabajar ordenando esta fase. Dentro del proceso de textualización, fíjate que necesito que tu texto tenga al menos 3 párrafos. Definamos qué va a ir en cada uno de los párrafos. Seleccionar estrategias personales adecuadas. Esto también es súper importante. Es como, ¿cómo nos resulta más fácil escribir? Y fíjate que los niños te dicen cosas. Yo quiero trabajar con, teniendo mi esquema al lado. ¿Ya? Teniendo mi esquema al lado. Yo quiero trabajar con Post-it. Yo me quiero sentar al lado de donde está, ¿cierto?, el cartel que construimos en la sala. O sea, también es importante acá que podamos ir recogiendo la experiencia de ellos como escritores y qué cosas les funcionan. Revisar, verificar o corregir las estrategias. Entonces, claro, uno dice, a ver, las estrategias aquí parecieran más bien de tono personal, pero cuando tú dices revisar, verificar o corregir, ¿te funcionó el tener el esquema al lado? Porque tú me dijiste que lo mejor para ti era tener el esquema al lado. ¿Te funcionó el tener el esquema al lado? Bien, después, fíjense ustedes que viene el proceso de revisión. Leer para identificar, este es leer para criticar y revisar. Criticar en el sentido, ¿cierto?, de hacer una revisión analítica y crítica, no de hacer bolsa el trabajo que entre ellos o tú como profe. Aquí vienen una serie de consideraciones que tienen que ver con la calidad, no solo de la revisión, sino de la retroalimentación que hacemos de los textos escritos. Y entonces, esa retroalimentación, evidentemente, ¿cierto?, tiene que ser una retroalimentación cálida. Y cuando yo digo cálida, ¿cierto?, tiene que ver con cómo tú relevas aquellas cosas que son muy adecuadas en el texto y luego haces algunas puntualizaciones que van a permitir la mejora, ¿cierto?, de ese texto.
Leer para identificar y resolver problemas textuales, fallas ortográficas, ortotipográficas, faltas gramaticales, ambigüedades y problemas de referencia, defectos lógicos o incongruencias, errores de hecho, transgresiones de esquema, errores de estructura del texto, incoherencias, desorganización, complejidad o tono inadecuado, mediante la comparación, el diagnóstico y la supresión, la adjunción, la reformulación, el desplazamiento de palabras, proposiciones y párrafos. Fíjate que este es el momento en que tú te enfrentas al texto y ellos hacen y tú haces con ellos, ¿cierto?, las adecuaciones necesarias. Y evidentemente esto va a estar graduado. Tú ves ahí una enorme lista y dices, ¿en qué momento hago todo esto, ¿cierto?, para la revisión de los textos? Y lo que yo te digo es la gradualidad. Si estamos escribiendo con niños de tercero básico, si estamos escribiendo con niños de quinto, si estamos escribiendo con niños de sexto, si estamos escribiendo con niños de octavo, evidentemente esa complejidad es igualmente progresiva. Y yo te daba un ejemplo en clase la otra vez cuando yo te decía, mira, en este caso, en un segundo, era un tercero básico, las normas ortográficas a respetar eran estas. ¿Cuáles eran? Uso de mayúsculas al inicio, en nombres propios, al comienzo del texto, después de un punto, al comienzo del título. Puntuación, ya, puntuación. Punto aparte, punto seguido. Y luego, si tú quieres, coma, cuando estamos enumerando. Y yo te decía, piensa que la coma tiene como 10 reglas distintas que determinan su uso. Y probablemente si estás en sexto, ¿cierto? Lo que tú vas a pedir son algunos mecanismos de correferencia, es decir, que esto que está aquí yo lo menciono acá y utilizo una palabra que sea equivalente, pero que permita a mí darle una variedad léxica al texto. Entonces yo estoy hablando, ¿cierto?, no sé, estoy hablando de los científicos y acá puedo decir los hombres de ciencia. ¿Ya? Entonces, esa variedad también permite que el texto se enriquezca. Pero lo importante es que ustedes sepan que estas cosas tienen 2 vías. O tú los dejas que escriban y recibes el texto de vuelta y tú haces ese trabajo, ¿ya?, de decirle, mira, te voy a encerrar esto acá, cámbialo por esta otra palabra o busca otra palabra, o lo estableces previamente como un requisito previo que te permita, ¿cierto?, que luego esos procesos de revisión sean compartidos, estén tanto a cargo tuyo como a cargo de los estudiantes. Leer para identificar y resolver problemas relacionados con el tema, la intención y el público. Ya, resulta que me fui para otro lado, el tema. Entonces estábamos hablando del picaflor de Arica y yo me puse a hablar de Arica. ¿Ya? Y empiezo a decir que Arica, porque mi conocimiento previo, ¿cierto?, me empuja y empiezo a decir que Arica es una ciudad muy bonita, que es una ciudad muy calurosa, que la visité, ¿cierto?, con mis abuelitos hace 2 años atrás. Y evidentemente, ¿cierto?, eso lo que hace es sacarte del tema y tienes que volver al tema entonces. ¿Ya? Entonces, la lógica del tema, ¿cierto?, está presente durante todo el texto y esos son acuerdos que tú previamente vas enseñándoles en esta gradualidad. ¿Qué cosas van a determinar que mi texto es un texto que está bien escrito? Y no puede ser a posteriori, porque entonces, ¿cierto?, tu trabajo va a ser un trabajo arduo y lento, porque vas a tener que volver atrás una y otra vez con las inconsistencias que veas en los textos de los 40 que tienes en la sala. Pero si tú previamente has determinado qué cosas voy a considerar en este texto, ¿ya? Y a sabiendas, ¿cierto?, que hay muchas otras cosas que tú debieras poder considerar para que el estándar del texto sea, ¿cierto?, el óptimo, las vas a graduar. Y entonces en la próxima tarea de escritura se complejiza, ¿cierto?, su elaboración incorporando otros elementos. ¿Ya? Desde incorporar una segunda fuente,
¿Ya? Fíjate que yo ahora te estoy dando la infografía, que es tu punto de partida con el cual tú vas a escribir un texto que tiene determinadas características, pero en la próxima tarea de escritura, además de la infografía, tú vas a tener que buscar material y entonces vamos a tener que volver acá arriba, al acceso al conocimiento. ¿Ya? Ya, sigo revisando los esquemas que son los que van, en el fondo, en este texto van sintetizando, ¿cierto? Los principales elementos de los modelos del enfoque. Fíjate que aquí tienes una figura 6, que son las estrategias de comprensión y producción de textos, que es fundamentalmente lo mismo que yo estoy señalando, ¿cierto? Hay una fase de comprensión de la tarea también, de comprensión de la tarea. Las palabras claves, por ejemplo, hoy día en la actividad que estaba observando, aparecen, a ver si puedo hacer un ejercicio de mostrarles, denme un minuto, voy a parar la grabación en este minuto para mostrarles la actividad. Y voy a mirar quiénes están ahí, quiénes están. Déjenme. Voy a hacer el ejercicio para quienes estén ahí. Ya. Entonces ahora voy a descargar esas fotitos. A ver, ¿cuál más voy a descargar? Uno más. Vamos a ver. Ya. Ahora vuelvo. Ya, voy a volver a presentarles entonces. Mi escritorio. Ya, entonces les comparto ahora. Aquí hay imágenes. Fíjense ustedes que... Quiero verificar que estoy grabando ya. Fíjense ustedes que aquí hay unos niños que están trabajando con la planificación de un texto expositivo. Mira acá, dice... Ya, entonces fíjense ustedes que aquí hay un ejemplo real de lo que yo les he estado señalando. Este es una guía de planificación de un texto expositivo. Fíjense ustedes que lo primero que hace la docente es plantearles la situación comunicativa. Los estudiantes de sexto básico deben realizar una exposición oral, porque ese es el objetivo final,
una disertación para exponer aspectos relevantes de la vida de algunos personajes nacionales. Entonces, aquí viene este sorteo del que yo les hablaba, ¿cierto? De los distintos ámbitos dentro de los cuales había un personaje relevante. Fíjense ustedes que ellos ahí identifican el receptor, los compañeros y la profesora. El propósito, informar a los receptores sobre aspectos relevantes de la vida de algunos personajes nacionales. Fíjense ustedes cómo determinan claramente el propósito que va a movilizar la escritura del texto. Y seleccionan un tipo de registro que acuerdan que es el formal. Esa es la primera imagen. Voy a cerrar esta. Déjenme ver cómo doy vuelta a esto, girar. Entonces aquí hay otro, fíjense ustedes que este tiene el mismo propósito porque ellos acuerdan en conjunto el propósito. En este caso, ¿cierto? A este grupo le tocó Catalina Silva, que es una ambientalista, todo es información que ellos van levantando durante la clase. ¿Qué conozco sobre el personaje? Compartir ideas previas con sus compañeros de grupo. Entonces, fíjate que esto es exactamente lo que estaba en lo que discutimos recién. El conocimiento previo. Cuando decíamos el conocimiento previo, si existe o no existe, no existe, perfecto, lo construimos. Pero sí sabemos cosas. Por ejemplo, luego identificamos que Catalina Silva es una mujer y es una medioambientalista, como le pusieron los niños antes. Es una medioambientalista. Y por tanto, cuando aparece el concepto de medioambientalista, evidentemente, ¿cierto?, a ellos se les disparan otras relaciones de conocimiento de cosas que ellos sí conocen, porque sí saben, o sea, es muy difícil que hoy día alguien no conozca el concepto de medio ambiente y medioambientalista, ¿ya? Entonces, fíjate ustedes que ahí ellos ya van levantando información. ¿Qué podríamos escribir en la introducción? Entonces, esta solo es una ficha de planificación del texto. Entonces ellos dicen, miren, contextualicemos. ¿Qué palabras claves podríamos usar? Fíjate que estas son palabras que ellos proponen. Mundo, medioambientalista, diferentes, etc. ¿Ya? Ahora, es muy probable que después, cuando ellos están elaborando el texto, la palabra diferentes, que aparece así como, ya esta puede ser una palabra clave, no sé en qué estaban pensando los niños de este grupo específicamente cuando eligen esa palabra, pero sí sé, ¿cierto?, que en este caso, ¿cierto?, esa palabra probablemente va a ser una palabra que luego la van a incorporar o la van a eliminar, porque están planificando. Posible pregunta de enganche. Entonces, cuando ellos escriban este texto, ellos tienen una estructura. Y en esa estructura, que era lo mismo que yo te decía, cuando la profesora proyecta la superestructura de la carta, en esta estructura parten siempre los textos expositivos con una frase de enganche, que es la que hace que el lector, ¿cierto?, se interese por seguir leyendo. Es una movida bien jugada. Cuando hicieron el texto de los teléfonos celulares era así como, todos hoy día tenemos teléfonos celulares, o un dato, es decir, en Chile somos, no sé, 19 millones de habitantes y hay 17 millones de teléfonos celulares. Por lo tanto, es muy probable que tú que estás leyendo tengas un teléfono celular. Entonces, esa es una frase de enganche. Pero ¿te has preguntado alguna vez cómo fue el primer teléfono celular? Y esa frase es la que les permite a ellos construir el texto. Entonces, acá fíjate que esto está súper en ciernes. ¿Cuál será una medioambientalista? Fíjate que incluso la pregunta está mal formulada. Podría haber sido ¿qué será? ¿Cómo será? Pero ellos ponen ¿cuál será? Probablemente después esta pregunta de enganche también deba sufrir una reformulación. Luego dice, ¿cómo podríamos presentar el tema? Y entonces esto los obliga a tomar decisiones. Ya, entonces primero vamos a hacer esto, vamos a decir, ¿cierto?, qué es ser medioambientalista, y luego vamos a presentar a Catalina Silva, que es el personaje que nos ha tocado, y de Catalina Silva, ¿qué vamos a decir? ¿Quién es? ¿Dónde estudió? ¿A qué se dedica? ¿Qué profesión tiene? ¿Cuántos años tiene? Luego hay más preguntas que les permiten a los niños ir focalizando el texto. ¿Qué temas debemos definir? Ya, entonces tenemos que hablar de ella, de su biografía,
tenemos que hablar, ¿cierto?, de su interés, cómo surge el interés de ella por el tema medioambiental y cómo ella ha hecho, ¿cierto?, se ha convertido en una persona famosa en Chile por tener esta postura frente al medio ambiente. Y acá hay una última imagen. Déjenme correr esto para dar vuelta a la foto. Esta es la parte de atrás de la guía. Y entonces aquí lo que empiezan a hacer es planificar el texto. Dice, posibles subtemas a desarrollar. Es decir, esto lo que hace, ¿cierto?, es focalizar a los niños en que yo no puedo llegar y escribir el texto, sino que tengo que ir ordenando. Entonces vuelvo al esquema de estrategias cognitivas de Álvarez y Angulo, que fuimos revisando una por una, y fíjate que aquí hay palabras clave. ¿De qué podríamos hablar en el subtema 1? Ya, entonces eso te obliga a tomar toda la información que hemos recopilado, que está, ¿cierto?, en el acceso al conocimiento, leer para saber, ¿ya?, el acceso al conocimiento. Y de toda esa información podemos decir, ya, esto, en el primer subtema vamos a hablar de ella. ¿Quién es ella? ¿Es casada o soltera? ¿Qué estudió? ¿Si tiene hijos? ¿Dónde vive? Subtema 2, ¿de qué podríamos hablar en el subtema 2? Su vinculación con el medio ambiente. ¿De qué podríamos hablar? Subtema 3, ¿de qué podríamos hablar en este subtema? Y luego, síntesis. ¿Qué podemos colocar en el resumen? Yo personalmente no estoy tan de acuerdo con la pregunta, ya creo que habría que darle una vuelta a la estructura, pero no estamos haciendo ese análisis ahora, porque uno podría pensar en si los textos expositivos tienen o no conclusiones. Yo creo que no. Ya lo que tienen a lo mejor son párrafos de cierre u otro, pero no sé si tienen una conclusión, porque lo que yo estoy presentando es información, ¿ya? Por lo tanto, acá sí ellos manejan esta pregunta y que se relaciona con la estructura que ellos aprendieron, ¿cierto? Que es la que organiza, ¿cierto?, la exposición o el texto expositivo. Importancia del tema. ¿Qué tema deberíamos destacar? Y fíjate que acá abajo hay una pauta de coevaluación del grupo. ¿Cómo nos evaluaremos en nuestro trabajo como grupo? Y está en blanco. Y a mí me parece perfecto que esté en blanco. Y está en blanco porque se construye, se co-construye. Dice, conversen y acuerden 4 aspectos para que ustedes como grupo para que para ustedes como grupo sean importantes para poder trabajar en grupo. Bueno, también la redacción ahí está perfectible, pero fíjate que ellos tienen que identificar 4 aspectos que acá no dice si son aspectos que tienen que ver con dominio, ¿cierto?, disciplinar. ¿Qué sería un aspecto de dominio disciplinar? Por ejemplo, el conocer las características del género. No dice si es dominio actitudinal, porque podría ser que los niños, ¿cierto?, pusieran 4 aspectos que están en lo actitudinal. Trabajé, participé, busqué información, fui proactivo, fui colaborador, y todos esos elementos están en lo actitudinal. Esta es una propuesta. ¿Qué haría yo para poder afinar, ¿cierto?, la mirada de los niños? Probablemente subdividiría esta última parte en elementos de dominio disciplinar y elementos de dominio actitudinal, ¿ya? Es decir, el texto que estamos escribiendo, entiendo lo que significa, o mis compañeros entendían lo que significaba un texto expositivo, el propósito que definimos está de acuerdo con el texto que estamos produciendo, y también elementos actitudinales, porque si no, el foco está en lo actitudinal, que para los niños está mucho más a la vista. Cuando yo los hago trabajar con otro, lo que primero ese niño va a evaluar, ¿cierto?, si el compañero le fue un facilitador o un obstaculizador. Entonces, este ejemplo que yo les estoy mostrando aquí, ahora me vuelvo, ¿cierto?, a el texto que estamos analizando acá. Entonces, fíjate que varios de esos elementos que estaban ahí en el ejercicio están acá también, ¿ya? Están acá, en estas fases, ¿cierto?, que se van definiendo en términos de estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas. Y, por último,
fíjate que esta creo que es la última figura. Sí, es la última. Bueno, después están esas que son chiquititas, que esas las pueden leer ustedes, si son estas las que a mí me interesaba explicar. Entonces, esta figura 7 que dice principios constitutivos y reguladores de la actividad textual. ¿Ya? Es que de Legrand y Dressler, que fíjate que está en la misma década ahí, en comienzos de los 80 y finales de los 90, el texto. Fíjate que aquí hay otros elementos que aparecen para evaluar la calidad del texto. La informatividad, que son elementos que estaban señalados más arriba, la informatividad, la intertextualidad, la coherencia, la cohesión, la intencionalidad, es decir, otros elementos que nos van a permitir mirar el texto. El texto es eficiente en cuanto a un texto que provee información. Voy a volver a mi ejemplo del picaflor de Arica, ¿ya? Que es más claro hacerlo con eso que de los ejemplos que les he venido dando. Cuando yo vuelvo al tema del picaflor de Arica, ¿cierto? El texto producido a partir de la infografía, ¿es un texto que informa acerca de esta especie? Informa acerca de esta especie porque nos señala las características principales, nos señala qué tipo de especie es esta, nos señala el lugar donde vive, cómo se alimenta, ¿cierto? Más las inferencias que fuimos haciendo a partir de lo que nos quedaba, estos espacios que nos quedaban entre líneas en el texto. ¿Es un texto cuya cohesión y coherencia es aceptable? Es un texto que, por ejemplo, tiene una intencionalidad comunicativa clara, etc. ¿Ya? Entonces, esta es otra forma en que uno puede mirar, ¿cierto?, la calidad de los textos producidos. Y creo que no me queda, bueno, quedan acá, ¿cierto?, algunas actividades. Voy a volver acá. Son actividades de desarrollo en realidad, pero el texto en general llega hasta acá. Y ahí hay unas tablas que nos permiten, como profesores, ¿cierto?, volver a mirar los textos. Entonces, eso fundamentalmente, si ustedes se fijan, este texto tiene dos características centrales. La primera es que del pool de textos que están leyendo es el que se enfoca fundamentalmente en la escritura o la producción escrita como un fenómeno cognitivo que es posible analizar, ¿cierto?, en todas sus fases. Y además pone en relación todos los elementos que están, ¿cierto?, en los distintos planos de la elaboración de un texto. Lo social, lo lingüístico, lo comunicativo, y luego las fases de planificación, de textualización y de revisión. ¿Preguntas? Bueno, voy a parar aquí la grabación entonces.